Descubrí a mi esposa, siendo infiel con su colega, pero ellos no saben lo que les espera por traicionarme. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Hola a todos, soy Gabriel y esta es una historia que jamás pensé que tendría que narrar. Pero aquí estoy, desahogando mi corazón, porque la vida está llena de giros inesperados que te dejan sin aliento. Quiero contarles cómo comenzó todo, cómo mi mundo se desmoronó y cómo logré reconstruirlo. Mi historia se desarrolla en Minnesota, ese estado donde los inviernos son gélidos y los corazones cálidos, o al menos eso pensaba. Crecí en un pequeño pueblo a orillas del lago Itasca. Mi infancia fue sencilla pero feliz. Soy el menor de 3 hermanos, y mis padres siempre me enseñaron que la honestidad y el trabajo arduo son la base de una vida buena. Desde pequeño, desarrollé una pasión por reparar cosas, radios viejas, electrodomésticos, fotos, todo lo que podía arreglar con mis propias manos. Esta afición eventualmente me llevó a trabajar como técnico en una tienda de electrónica y electrodomésticos. Me considero una persona tranquila. No soy el alma de la fiesta ni un extrovertido carismático, pero siempre he sido fiel a mis principios y a las personas que amo. Tengo 35 años, cabello castaño y ojos oscuros. Llevo una vida común, pero para mí, era perfecta en su simplicidad. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era una tarde de octubre, el aire ya olía a hojas secas y a café caliente. Estaba en mi tienda favorita de electrónica, buscando un repuesto para un televisor viejo. Mientras revisaba los estantes, una voz suave y dulce me sorprendió por detrás. Al darme la vuelta, la vi. Adriana. Cabello rubio que caía en ondas hasta sus hombros, ojos verdes que parecían sonreír por sí solos y una expresión de leve preocupación que la hacía lucir aún más encantadora. Le respondí la pregunta que tenía y finalmente, nos despedimos con una sonrisa, pero mientras salía de la tienda, me atreví a darme la vuelta y decirle que si necesitaba ayuda con esa computadora, podía ofrecerle mi apoyo. Ella sonrió y aceptó mi número. Durante las semanas siguientes, comenzamos a salir. La primera cita fue un paseo por el Museo de Arte de Minneapolis. No sé mucho de arte, pero ella sí. Le encantaba hablar sobre las pinturas, las esculturas y el significado detrás de cada obra. Yo le escuchaba embobado, más interesado en ella que en las piezas expuestas. Poco a poco, nos dimos cuenta de que compartíamos muchas cosas, el amor por los pequeños detalles, el café fuerte por las mañanas y las caminatas largas sin rumbo fijo. Adriana era divertida, inteligente y tenía un sentido del humor sarcástico que me encantaba. Trabajaba arduamente y tenía grandes aspiraciones, quería llegar a ser gerente en su empresa y viajar por el mundo algún día. Después de 2 años de noviazgo, le propuse matrimonio en una cabaña junto al lago en Brainerd. Era invierno, la nieve caía suavemente y, frente a una chimenea encendida, le pedí que fuera mi compañera de vida. Ella dijo que sí con lágrimas en los ojos y una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. Nuestra boda fue sencilla pero hermosa. Nos casamos en una pequeña iglesia de piedra rodeada de familiares y amigos cercanos. Recuerdo mirar a Adriana caminar hacia el altar con su vestido blanco de encaje, su cabello recogido en una trenza suelta y esos ojos verdes llenos de promesas. Los siguientes 10 años fueron, en su mayoría, felices. Claro, como toda pareja, tuvimos nuestros altibajos, pero siempre encontrábamos la manera de resolver las cosas. Adriana seguía trabajando en la firma legal y yo ascendía a gerente en mi tienda. Nos apoyábamos mutuamente, celebrábamos los logros del otro y planeábamos juntos las vacaciones y los fines de semana. A veces le preparaba pequeñas sorpresas, su café favorito esperando en la mesita de noche por las mañanas, cenas románticas después del trabajo, o notas escondidas en su bolso con mensajes de amor. Pensaba que nuestro amor era fuerte, que nada podría romperlo. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. Con el tiempo, nuestras vidas se volvieron rutinarias, pero no necesariamente en un mal sentido. Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho y el sonido de Adriana hojeando el periódico en la cocina. A veces me quedaba observándola mientras servía su taza, absorta en los artículos. Era en esos momentos, en esos pequeños detalles, cuando sentía que no necesitaba nada más en el mundo. Nuestros trabajos demandaban mucho de nosotros. Adriana solía llegar a casa antes que yo porque mi horario era más largo. Muchas veces la encontraba leyendo en el sofá, con una manta sobre las piernas y una taza de té. Su sonrisa de bienvenida era como un bálsamo después de un día agotador. Los fines de semana los pasábamos explorando pequeños pueblos alrededor de Minnesota. Nos encantaba descubrir tiendas de antigüedades, probar nuevos restaurantes y pasear por los mercados locales. Siempre llevábamos nuestras cámaras y sacábamos fotos de los lugares que visitábamos, creando un álbum de recuerdos que, en ese momento, pensaba que sería para toda la vida. Una noche de verano, después de cenar en nuestra terraza, decidí hablar con Adriana sobre algo que llevaba tiempo rondando en mi cabeza: tener hijos. La idea de formar una familia siempre había sido importante para mí.
Ver a mis hermanos con sus pequeños me hacía pensar en cómo sería tener un hijo propio, alguien a quien enseñarle mis valores y mis aficiones. ¿Alguna vez has pensado en que podríamos ser padres?, le pregunté suavemente, mientras mirábamos las estrellas. Ella permaneció en silencio por un momento, jugando con el borde de su copa de vino. Finalmente, suspiró y dijo: Gabriel, no estoy segura de estar lista para eso. Amo nuestra vida tal como es ahora. La idea de tener hijos me asusta un poco, no sé si podría manejarlo. Su respuesta me decepcionó un poco, pero no la presioné. La entendía. La maternidad no era una decisión que se tomara a la ligera. Así que le respondí que no había prisa, que podíamos esperar. En el fondo, pensé que quizás con el tiempo cambiaría de opinión. Pero esa conversación quedó suspendida en el aire, como una nota musical que nunca termina de sonar. Algunos meses después, comencé a notar pequeños cambios en Adriana. No eran cosas obvias, sino detalles sutiles que solo alguien que realmente presta atención podría notar. Ya no se reía tanto de mis chistes tontos. Las escenas en casa se hacían más silenciosas. A veces, la encontraba distraída, mirando su teléfono con una expresión distante. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, siempre respondía con un sí, rápido, seguido de una excusa sobre el trabajo. Hubo una noche en particular que quedó grabada en mi memoria. Llegué a casa con una botella de vino, su favorito, y una película que solíamos ver cuando comenzamos a salir. Pensé que sería una sorpresa agradable, una manera de reconectarnos. Pero cuando le conté lo que había planeado, su reacción fue distante. Estoy cansada, Gabriel. Podemos dejarlo para otro día. Asentí con una sonrisa forzada, igual de la botella. En ese momento, una punzada de duda me atravesó. Pero la ignoré. Después de todo, confiaba en ella. La última semana antes de que todo se desmoronara fue extraña, casi como si una sombra invisible se cerniera sobre nosotros. Adriana llegaba a casa cada vez más tarde. Sus excusas sobre el trabajo se volvían más vagas. Tuvimos una reunión de último minuto. Mi jefe necesita que termine un informe urgente. Intenté no preocuparme. Me repetía que todo estaba en mi cabeza, que tal vez era yo el que estaba imaginando cosas. Pero había algo en su mirada, una especie de vacío, que me hacía sentir que algo se había roto entre nosotros y no sabía cómo arreglarlo. El viernes de esa semana, salí temprano del trabajo. Quería sorprenderla, tal vez llevarla a cenar y tratar de recuperar esa chispa que sentía que se estaba apagando. No le avisé, simplemente tomé mis llaves y conduje hasta casa con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Cuando llegué, noté algo extraño de inmediato. Su auto estaba en la entrada, pero la casa estaba en completo silencio. Entré sigilosamente. Pero fui yo el sorprendido. Al abrir la puerta de la sala, mi mundo se hizo añicos. Adriana estaba allí, pero no sola. Estaba con un hombre al que no reconocí en una situación que no dejaba lugar a dudas. Nunca imaginé que una escena así pudiera destrozarme tanto. La sala, que antes era nuestro refugio de amor y tranquilidad, se había convertido en una pesadilla en tiempo real. Adriana estaba allí, completamente entregada a alguien que no era yo. El hombre era joven, quizás en sus veintitantos, con una barba desordenada y una mirada de pánico congelada en su rostro. Sus músculos tensos y su camisa a medio abrochar me decían que no esperaba a nadie más en la casa. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que apenas podía oír mi propia respiración. Un zumbido ensordecedor nublaba mi mente mientras una ola de calor subía por mi cuerpo. Mis manos temblaban. Mi visión se volvió borrosa por un instante, pero me obligué a enfocarme. ¿Qué demonios está pasando aquí?, grité con una furia que nunca había experimentado en mi vida. Adriana, que había estado tan absorta en su traición, se sobresaltó de inmediato. Sus ojos se abrieron como platos y su rostro perdió todo color. Se apartó bruscamente del hombre, tratando de cubrirse con una manta que estaba en el sofá. Gabriel, ¿yo? El tipo miró a su alrededor con desesperación, sin saber si quedarse y enfrentar mi ira o irse como un cobarde. Optó por lo segundo. Saltó del sofá, recogió sus jeans del suelo y corrió hacia la puerta principal, aún sin abrocharse del todo. La puerta se cerró de golpe detrás de él, dejándonos a Adriana y a mí sumidos en un silencio pesado. Mi pecho subía y bajaba rápidamente mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. La mujer que amaba, con la que había compartido una década de mi vida, me había traicionado de la manera más cruel y humillante posible. ¿Por qué, Adriana? ¿Por qué me hiciste esto?, pregunté, mi voz rota por el dolor. Ella evitaba mirarme, apretando la manta contra su cuerpo como si eso pudiera protegerla de las consecuencias de sus actos. Finalmente, murmuró, no es lo que parece. Esas palabras hicieron que mi enojo estallara aún más. No es lo que parece. Te encontré en nuestro sofá con otro tipo. ¿Cómo se supone que deba interpretar eso?
Ella comenzó a llorar, lágrimas gruesas resbalando por sus mejillas. Pero en ese momento su llanto no despertó en mí ninguna compasión. Era demasiado tarde para eso. Adriana finalmente levantó la mirada, sus ojos vidriosos tratando de encontrar un atisbo de comprensión en los míos. Me sentía sola. Me sentía vacía, Gabriel, dijo entre sollozos. Sus palabras fueron como un puñal clavándose más profundo en una herida abierta. Vacía. Sola. Habíamos compartido 10 años juntos. ¿De verdad todo ese tiempo no significaba nada para ella? ¿Te hacía sentir viva?, repetí con desprecio. ¿Y qué hay de todo lo que construimos? ¿De nuestras risas, nuestros viajes, nuestras noches juntos? ¿Eso no era suficiente para que te sintieras viva? Ella se tapó la cara con las manos, pero no pude sentir ni una pizca de lástima. Yo era quien había sido traicionado, quien había visto sus sueños y promesas convertidos en polvo en cuestión de segundos. Quiero que te vayas, Adriana, dije con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. No puedo mirarte sin sentir asco. Sus hombros temblaron con más fuerza. Por un momento, pensé que trataría de discutir, de buscar alguna excusa absurda para quedarse. Pero quizás entendió que ya no había vuelta atrás. Sin decir una palabra más, subió las escaleras a nuestro dormitorio. La escuché moverse con rapidez, probablemente recogiendo algunas de sus cosas. Cada minuto que pasaba era una tortura. El sonido de su presencia en nuestra casa era como un recordatorio constante de su traición. Quería gritar, romper algo, borrar esos últimos 20 minutos de mi memoria. Pero sabía que eso no era posible. Finalmente, escuché sus pasos bajar por las escaleras. Llevaba una pequeña maleta y evitaba mi mirada a toda costa. Lo siento tanto, murmuró antes de salir por la puerta. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, y con ese pequeño clic, supe que algo en mi interior se había roto para siempre. Cuando la casa quedó en silencio, una ola de agotamiento me golpeó de repente. Me dejé caer en el sofá, el mismo sofá que hacía apenas una hora había sido escenario de mi peor pesadilla. La ironía de ese momento me hizo reír amargamente. ¿Cómo llegamos a esto? Recorría mentalmente nuestra relación, buscando señales que hubiera podido pasar por alto. ¿Cuándo dejó de amarme? ¿Cuándo dejó de ser suficiente todo lo que compartíamos? Pero por más que lo intentaba, no podía encontrar una respuesta que hiciera menos dolorosa su traición. Miré la mesa de centro, donde aún estaba la botella de vino que había planeado abrir con ella esa noche. La tomé, saqué el corcho con torpeza y bebí directamente de la botella. El líquido quemó mi garganta, pero no logró apagar el fuego de mi enojo y mi tristeza. Las lágrimas finalmente llegaron. Al principio una, luego otra, hasta que me encontré sollozando como un niño perdido. Me sentía humillado, devastado. La mujer en la que más confiaba había destruido mi mundo en un instante. Esa noche fue larga, oscura y solitaria. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa escena repetirse una y otra vez, como una película de horror de la que no podía escapar. El amanecer me encontró sentado en el sofá, aún con la botella de vino vacía en el suelo y los ojos secos después de una noche interminable. La luz del sol que entraba por las ventanas parecía burlarse de mí. ¿Cómo era posible que el mundo siguiera girando cuando el mío se había detenido por completo? Me levanté con un dolor de cabeza pulsante y una sensación de vacío en el pecho. Miré alrededor de la sala, buscando algo que me anclara a la realidad. Nuestros recuerdos estaban por todas partes, fotos de nuestros viajes a Chicago y Minneapolis, pequeños recuerdos de nuestra boda, un retrato de nosotros sonriendo en una fiesta navideña. Todo eso ahora me parecía una burla cruel. La tristeza quería apoderarse de mí, pero una chispa de enojo y determinación luchaba por emerger. No podía permitir que esto me destruyera. Había perdido a mi esposa, sí, pero no iba a perder mi dignidad. Recordé algo en ese momento, las cámaras de seguridad. Cuando Adriana me pidió que desactivara las cámaras de seguridad de la casa, lo había encontrado extraño. Siempre había sido una persona algo desconfiada, así que decidí dejarlas activas, diciéndole que las había quitado. En ese instante, me alegré de haber escuchado mi intuición. Fui hasta el pequeño estudio donde tenía la computadora conectada al sistema de seguridad. Encendí la pantalla y comencé a revisar los archivos de video de las últimas semanas. Mi corazón latía con fuerza mientras hacía clic en cada grabación. Los primeros días no mostraban nada fuera de lo normal. Adriana llegaba a casa, se servía una copa de vino y se relajaba en el sofá viendo televisión. Pero al llegar a una fecha específica, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ahí estaba él. El mismo hombre que había visto la noche anterior. Entró a la casa poco después de que yo me fuera al trabajo. Adriana lo recibió con una sonrisa que ya no me dedicaba a mí. Se abrazaron, se besaron y después, no pude seguir viendo por un momento.
Me aparté de la pantalla, sintiendo que me faltaba el aire, pero tenía que verlo. Necesitaba saber hasta dónde llegaba su traición. Respiré hondo y regresé a la silla. Avancé el video y confirmé lo peor. Sus encuentros habían sido frecuentes. No solo en la sala, sino también en nuestro dormitorio, en la cocina, incluso en el jardín trasero. Cada rincón de nuestra casa había sido profanado por su infidelidad. El enojo que sentí fue tan intenso que por un momento creí que iba a perder el control. Cerré los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Quería romper algo, gritar, liberar toda esa rabia contenida, pero en lugar de eso, una idea empezó a formarse en mi mente. La traición de Adriana no podía quedar impune. Había arruinado nuestra vida juntos, pisoteado nuestros recuerdos y destrozado mi confianza. Pero no iba a ser yo quien pagara las consecuencias de sus acciones. Ellos serían quienes enfrentarían las consecuencias. Tomé mi teléfono y marqué el número de Javier, mi abogado de confianza. Era temprano, pero sabía que Javier solía comenzar su día antes que el resto del mundo. Le pedí vernos lo antes posible. La oficina de Javier estaba en el centro de St. Paul, con una vista al Capitolio que solía encontrar inspiradora. Hoy, no me importaba. Entré y le relaté todo, como había descubierto a Adriana con otro hombre, las grabaciones, las mentiras, el dolor. Javier me escuchó sin interrumpir, su rostro serio y profesional. Quiero divorciarme. Y quiero saber si puedo denunciarla por adulterio. Quiero que pague por lo que hizo. Javier levantó una ceja. Sabes que en Minnesota el adulterio es ilegal, pero rara vez se aplica. Sin embargo, con las pruebas que tienes, podríamos lograr algo. Al menos una multa significativa o un acuerdo que te beneficie en el divorcio. Quiero proceder. Quiero que esto salga a la luz y que enfrenten las consecuencias. Javier asintió. Pasaron los días y él trabajó en los documentos necesarios. Me mantuve ocupado en el trabajo, tratando de no pensar demasiado en las noches solitarias en casa. Cada vez que entraba por la puerta, el silencio me recordaba que mi vida había cambiado para siempre. Un jueves por la noche, recibí un mensaje de Javier. Todo está listo. Mañana presentamos la demanda de divorcio y los cargos por adulterio. Le respondí con un simple, gracias, y dejé el teléfono sobre la mesa. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Esto significaba el final oficial de una etapa de mi vida, pero también el comienzo de algo nuevo. Miré por la ventana de mi sala, el lugar donde había descubierto la traición. Prometí que no dejaría que esto me definiera. Adriana había destruido mi confianza, pero no mi capacidad de reconstruirme. Después de unos días, alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto. De ella. Gabriel, ¿qué significa esto? ¿Divorcio? ¿Una denuncia? No puedes hacerme esto. Respiré hondo y leí el mensaje varias veces. Mi primer instinto fue contestarle con todo el enojo acumulado, con cada insulto que se había quedado atrapado en mi garganta. En lugar de responder, simplemente bloqueé su número. No necesitaba sus explicaciones ni sus súplicas. Ya no los días previos al juicio fueron una mezcla de ansiedad y determinación. Javier había recopilado todas las pruebas, los videos de las cámaras de seguridad, las fechas y horas exactas, y capturas de pantalla de los mensajes entre Adriana y su amante. Cada prueba era como una daga en mi corazón, pero también un escudo que protegería mi dignidad. Me reuní con Javier para repasar los detalles del caso en su oficina. Su tono era profesional y firme. Llegó el día del juicio. Me puse un traje negro, pulcro y sobrio. No era un día para celebraciones, sino para enfrentar la verdad. Entré al juzgado con Javier a mi lado. Las paredes de madera oscura y el aire pesado de formalidad me hicieron sentir pequeño por un momento. Entonces la vi. Adriana estaba sentada junto a su abogado. Llevaba un vestido gris y su rostro reflejaba una mezcla de nervios y desafío. No nos miramos. No podía permitirme quebrar en ese momento.